Buenas tardes, mi nombre es Ángela Guevara, soy estudiante del programa de psicología y hoy vengo a hablarles del tema de psicofisiología de la emoción. La emoción como tal es una reacción psicofisiológica que representa modos de adaptación del ser humano cuando percibe personas, recuerdos importantes o lugares. ¿Cómo funciona la emoción? La emoción se genera como una respuesta a un acontecimiento o suceso, pensamiento, imagen que le llega eh, al ser humano. Hay diferentes clases de emociones, como la alegría, que es la reacción de satisfacción o gozo después de un logro. La tristeza, que es aquella relacionada con el bajo estado de ánimo o la frustración de estar lejos a alcanzar una meta. La ira es un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado en varias intensidades. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo siempre. La sorpresa es una reacción emocional espontánea provocada por algo imprevisto, extraño o nuevo para el ser humano. Y el asco es una emoción negativa que se produce cuando hay un estímulo repulsivo y esta va directamente asociada con el miedo. En la parte anatómica del ser humano encontramos 5 partes importantes que hacen que estas emociones funcionen, que es el sistema límbico, que es un grupo de estructuras interconectadas en lo profundo del cerebro y son las responsables de las respuestas emocionales y los comportamientos del ser humano. Está el hipotálamo que controla las respuestas emocionales en general, el hipocampo que ayuda a conservar los recuerdos y a recuperarlos, la amígdala que ayuda a coordinar las respuestas al entorno, y la corteza límbica que impacta el estado del ánimo, la motivación y el juicio. ¿Cuáles son las bases psicofisiológicas de las emociones? El componente fisiológico de las emociones son los cambios que se desarrollan en el sistema nervioso central. Encontramos las respuestas neurofisiológicas y bioquímicas, que son eh, las que se distribuyen en las diferentes áreas del cerebro y el sistema nervioso. También hay un componente expresivo que comprende conductas no verbales, em, como por ejemplo las expresiones faciales, los movimientos corporales o las conductas de evitación. También las verbales, como el lenguaje corporal, la entonación de la voz, la intensidad o los sonidos, entre otros. Y el proceso cognitivo, que es cuando la persona se siente feliz, culpable o está en un estado consciente emocionalmente. La influencia de la emoción en la conducta del ser humano. Las emociones surgen ante un acontecimiento interno o externo, produciendo la respuesta neurofisiológica del organismo y del ser humano. La colaboración entre la mente y las emociones ayuda a que nuestra conducta sea el resultado de un proceso eh, para que el sujeto o la persona llegue a entender las emociones en su comportamiento diario. Hay varias teorías de la emoción, de cómo se han ido desarrollando y de su evolución. Charles Darwin habla de la teoría evolutiva de la emoción y afirma que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían a los seres humanos sobrevivir y reproducirse, como por ejemplo la emoción del miedo que obligaba a las personas a luchar o evitar el peligro. La teoría de James Lang, que es una teoría fisiológica de la emoción, en la que propone que las emociones ocurren como consecuencia a los eventos diarios que acontecen. Hay otra teoría que es la de Cannon Barth. Es una teoría muy conocida
ya que sugiere que las personas experimentan reacciones fisiológicas sin sentir la emoción. Por ejemplo, el corazón se puede acelerar porque practica deporte, no necesariamente por miedo o por emoción.